Buenas noches, muchas gracias por la invitación, doctor José Melgen Moctezuma. Y bueno, vamos a hablar sobre materiales biológicos y datos personales. Hay muchos datos que se van a traslapar, que ya fueron comentados, porque pues los materiales biológicos definitivamente corresponden a datos personales, contienen datos personales que son datos sensibles y que están contenidos ya en algunas de las legislaciones que, como comentaba el licenciado anteriormente, pues está perfectamente ya bien en este momento en México legislado al respecto. Y bueno, pues desde la Constitución Política, también reciente, de junio del 2009, tenemos este decreto donde contiene y dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición. Es precisamente en este artículo 16 de este decreto está contenido. También tenemos una normatividad en el sector sanitario, en la Ley General de Salud, como ya se comentó, en el reglamento, y en el reglamento de la Ley General de Salud, precisamente en materia de investigación para la salud, que defienden la dignidad del ser humano, reconocen a la persona como titular de los derechos a la protección de datos personales precisamente y a la salud, que como ya también se había comentado. Y bueno, vamos a hablar de algunos artículos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, porque precisamente datos personales sensibles viene señalado en el artículo 3 de esta ley, que dice que son aquellos datos que afectan a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve riesgo grave para o bien como los de origen racial o étnico y estado de salud presente y futuro y información genética. Por lo tanto, todos los datos de salud, como podemos ver, corresponden a datos sensibles. Entonces, los datos de una muestra biológica son datos personales, son datos sensibles y como tal se deben de manejar. Entonces, las muestras biológicas y los datos genómicos contienen esta información y requieren un manejo y una protección especial. Ya se había comentado que los datos personales es toda información concerniente a una persona física identificada o identificable. Esto es muy importante porque es probable que yo pueda utilizar un dato de una muestra biológica si la disocio, si hago que no sea identificable. Y bueno, obviamente una muestra biológica generalmente tiene por lo menos 2 identificadores, y sobre todo ahora con las metas internacionales de identificación correcta del paciente, pues por lo menos debemos de poner 2 identificadores personales. Por lo tanto, son datos personales sensibles. Y entonces el nombre, por ejemplo, y la fecha de nacimiento, que generalmente están como parte importante en una muestra biológica, tienen que ser protegidos. Y en la salud, estados de salud físicos y mentales, como ya se había comentado, y en México, pues como ya vimos, la protección de datos personales es un derecho constitucional. En materiales biológicos y datos personales, los datos deben ser desligados del nombre, y cuando son desligados del nombre pierden el carácter de datos personales y puede ser manejado como un dato anónimo. Esto es muy importante para el manejo de muestras biológicas. Para el manejo de una muestra biológica se requiere un consentimiento informado con unas ciertas características. Sin embargo, en general vamos a poder utilizar esas muestras biológicas cuando podemos tener un dato anónimo o cuando el dato anonimizado es irreversiblemente disociado, o bien que el dato es codificado y puede ser reversiblemente disociado. O sea, a través de una trazabilidad yo puedo saber si se requiere nuevamente quién es la persona dueña de el titular dueño de esos datos o de esa muestra, pero también puedo tener el manejo de este dato de una manera que sea irreversiblemente disociado. Y precisamente también
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales viene este artículo que habla de la disociación. Y la disociación es el procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni permitir por su estructura, contenido o grado de desagregación la identificación del mismo. Entonces, este es el mecanismo que se utiliza en muchas ocasiones para poder hacer el manejo de una muestra biológica, disociar y no permitir que se pueda saber quién es el titular de esa muestra biológica. Y bueno, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, como ya se comentaba, pues dicta estos principios que se deben de cumplir en el tratamiento de estos datos personales. En el tratamiento de estos datos ya se comentó, y solamente les comento que el consentimiento es muy importante y es el que es la legitimadora del tratamiento de los datos personales en el manejo de muestras biológicas. Y la información, que es una parte importante de estos principios del tratamiento que se va a dar a estos datos o a esta muestra biológica, que es precisamente, como ya se había comentado, dar a conocer el tratamiento a los titulares en este aviso de privacidad, el tratamiento que voy a hacer yo de esos datos, de esa muestra biológica o de esos datos que voy a obtener de esa muestra biológica. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo la voy a destruir? ¿En qué la voy a utilizar? ¿Cuál va a ser la finalidad? También el artículo 9 de esta ley dice que tratándose de datos personales sensibles, el responsable debe obtener consentimiento expreso y por escrito, de tal manera que si yo tengo un dato de una muestra biológica, ya dijimos que los datos de una muestra biológica son datos sensibles, entonces debo tener un consentimiento expreso y por escrito, y con las excepciones que ya se habían comentado, que aquí están también expuestas en este cuadro. Y también algo muy importante es no podrán crearse bases de datos personales sensibles sin que se justifique, y esto es muy importante en el ámbito médico porque muchas veces no consideramos esta parte, hacemos base de datos con datos identificables del titular de la muestra y entonces perdemos de vista esta parte de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Entonces, por ejemplo, hacer una lista de pacientes con hepatitis C o con VIH, tenemos que apegarnos a esta Ley Federal de Protección de Datos Personales si vamos a hacer una lista de este tipo de estudios de muestras biológicas. Entonces, no debemos de perder de vista esto, y en el ámbito médico pues es frecuente, ¿no? Como ya se comentaba, que se pueda obviar o que se desconozca esta legislación que hay que sí existe en nuestro país. Y bueno, el artículo 12 dice que el tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento de la finalidad previstas en el aviso de privacidad. Si el responsable pretende tratar los datos para un fin distinto que no resulte compatible o análogo a los fines establecidos en el aviso de privacidad, se requerirá obtener nuevamente el consentimiento del titular. Y esto estamos hablando también para las muestras biológicas. Si los fines para los cuales se obtuvo una muestra biológica son diferentes o no son compatibles, se requiere nuevamente obtener otro consentimiento para el tratamiento nuevamente de esa muestra biológica. Y esto también está aquí legislado. Existen vacíos en el manejo de muestras biológicas, sin embargo, existen declaraciones internacionales y es lo que tenemos que hacer cuando existen este tipo de vacíos, pues recurrir, por supuesto, a los comités de ética y también recurrir a este tipo de normativas internacionales o recomendaciones internacionales. La UNESCO, en sus declaraciones internacionales sobre los datos genéticos humanos, en su disposición de carácter general, plantea que el objetivo de esta declaración es velar por el respeto de la dignidad humana y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en estos 4 aspectos muy importantes: en la recolección, en el tratamiento,
en la utilización y en la conservación de las muestras biológicas, de los datos genéticos humanos, de los datos proteómicos humanos y de las muestras biológicas de las que esos datos provengan. Entonces, tenemos estas declaraciones internacionales cuando tenemos alguna duda o algún vacío legal en el que no nos podamos apoyar. Y bueno, define la muestra biológica como cualquier muestra de sustancia biológica, pues es sangre, piel, células óseas o plasma sanguíneo o tejidos, etcétera, que albergue ácidos nucleicos y que contenga la dotación genética característica de una persona. Se tiene que considerar la identidad de la persona para protección de esos derechos humanos y de la dignidad humana, la singularidad. Todos los individuos son genéticamente diferentes, singulares, porque puede haber inclusive predisposiciones genéticas con consecuencias que se perpetúan a generaciones o información cuya relevancia no se conozca necesariamente en el momento de extraer la muestra biológica, sino que se conozca posteriormente. La finalidad, se tiene que conocer perfectamente la finalidad para cuál se tiene esa muestra. Gracias. Los procedimientos que se van a hacer para el manejo de la muestra, que deben ser transparentes y éticamente aceptables para recolectar, otra vez, tratar, utilizar y conservar las muestras biológicas, los datos genéticos y los datos proteómicos humanos. Y la creación de comités de éticas independientes se deben de crear para multidisciplinarios y pluralistas para la creación de normas y directrices que hacen falta en todo el mundo. Al final les voy a presentar un cuadro de cómo estamos en cuanto al manejo de los consentimientos y de las muestras biológicas, y entonces existen muchos vacíos o temas que no están completamente aterrizados, legislados, y que no se deben de utilizar para discriminación o estigmatización, estos datos biológicos. En la parte de recolección de las muestras biológicas, pues algo muy importante que es el consentimiento informado de muestras biológicas, en la obtención de muestras biológicas de datos proteómicos o genéticos humanos, ya sean procedimientos invasivos o no, en instituciones públicas o privadas, y que obviamente el consentimiento, como ya se comentó, debe ser previo, ¿verdad? Previo a la obtención de la muestra biológica, no posterior, previo a la obtención de la muestra, tiene que ser libre, informado y expreso. El consentimiento para la utilización y conservación de la muestra debe tener una información clara, suficiente, objetiva y apropiada. Tiene que estar descrita la finalidad de las muestras biológicas y de sus datos en el presente y en el futuro. Existen consentimientos amplios y los consentimientos amplios tienen que describir esta finalidad en caso de que se almacenen las muestras biológicas en el futuro. Y el individuo tiene que decidir si da su consentimiento o no a tener este tipo de muestras almacenadas. El destino de las muestras biológicas, por ejemplo, en el caso de fallecimiento del titular de las mismas, yo creo que un problema en el que actualmente se enfrenta la medicina es, por ejemplo, en la conservación que se tiene ahora de células progenitoras hematopoyéticas, que es probable que algunos individuos ya fallecieron o que el titular no reclame ya, no le interese tener la muestra. Entonces estamos en este vacío legal en México, por ejemplo, y en otros países. Se debe definir si pueden o no aplicar con fines comerciales en ese consentimiento, si el donador tendrá derecho de autor sobre la comercialización de productos resultantes, como sucede en medicina transfusional de los antisueros, de pacientes que están aloinmunizados a los que se les obtiene antisueros específicos. Entonces sería también el caso, revocación sin perjuicio, sanción, que tiene derecho a la revocación sin perjuicio, y inclusive se recomienda que el personal que resguarda las muestras y los datos debe ser un personal capacitado para que no induzca ese consentimiento
que permita la decisión libre y consciente, lenguaje comprensivo y brinde confianza de esa confidencialidad que debe de haber. Y bueno, ya me está sonando aquí el foquito rojo. La revocación del consentimiento debe estar en ese consentimiento. El derecho también debe de existir en ese consentimiento, el derecho a decidir de ser o no informado de los resultados de una investigación en esas muestras biológicas, sobre todo si se da un consentimiento amplio, y el asesoramiento genético debe existir en caso de que esos resultados o esa muestra biológica me arroje consecuencias importantes para la salud del paciente, la accesibilidad, la privacidad y confidencialidad que ya se había también comentado. En la utilización de muestras biológicas, si hay alguna modificación de la finalidad, si el titular de la muestra no acepta que se utilice su muestra, o que se utilice con una finalidad distinta, no deberá utilizarse la muestra ni los datos. Eso también debe de existir en el consentimiento y debe de cumplirse en caso de que no se acepte. Debe haber un mecanismo de supervisión y gestión y tiene que estar descrito la parte de cómo se va a destruir, si va a ser al final del estudio, etcétera. Y bueno, finalmente, para terminar, les quería comentar de este estudio que hizo un grupo de usuarios de biobancos en Italia para investigar la propiedad del material biológico humano derivado de materiales de intervenciones médicas y de proyectos de investigación, y para ver el uso del material y de los datos biológicos y el uso de datos relacionados, para ver la confidencialidad de los datos iniciales y de los datos posteriores, desarrollos comerciales y derechos de privacidad intelectual, como las patentes y las licencias. Y entonces en este estudio se observó que en general las regulaciones regionales e internacionales no requieren consentimiento informado cuando las muestras biológicas y los datos personales son irreversiblemente anónimos o están desvinculados, que es generalmente lo que se utiliza para desvincular del titular, del dueño de esos datos o de esa muestra biológica. Y por ejemplo, la OMS permite el uso de muestras biológicas cuando los datos son anónimos y la identificación y origen de la muestra no es posible, cuando se disocian los datos personales. Y estas organizaciones, la Organización de Genoma Humano, la UNESCO, estas instituciones tienen un enfoque menos restrictivo, permiten la utilización de muestra biológica almacenada sin nuevo consentimiento, o si los datos están codificados y desvinculados, y si el proyecto ha sido aprobado por un comité de ética. Entonces, en general, cuando se desvinculan del titular de la muestra, del titular de la muestra o de los datos, en general la mayoría de países aceptan que no se utilice un nuevo consentimiento. Por ejemplo, Canadá, Alemania, Noruega y Países Bajos y Estados Unidos permiten el uso de muestras biológicas almacenadas sin el consentimiento si los datos no son identificables, o sea, si son nuevamente disociados. Y en Islandia, por ejemplo, la Comisión de Bioética decide si hay una necesidad de pedir un nuevo consentimiento para reutilizar las muestras biológicas. En Estonia y Reino Unido, para la utilización de muestras biológicas no se requiere un nuevo consentimiento. A los titulares se les pide un consentimiento amplio para investigaciones futuras. Y aquí tenemos pues, los consentimientos, que puede ser el amplio, el parcialmente restringido, el multicapa, que ya es más específico, y el consentimiento específico informado. El amplio, pues generalmente es el que recomiendan las guías europeas, y el multicapa y el consentimiento específico pues son más específicos. Por ejemplo, el específico informado es el que utiliza Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, se dice que no es recomendado pues, el consentimiento amplio, porque se pierde la autonomía, o sea, en realidad no es un consentimiento informado, sino que prácticamente da su consentimiento para cualquier tipo de estudio, sin tomar una decisión informada del uso de sus datos o del uso de su muestra biológica, el titular de la muestra. Y bueno, como conclusión,
pues las muestras biológicas y los datos de las muestras biológicas son datos sensibles. En México existe legislación para el manejo de datos sensibles, por lo tanto es lo que se debe de aplicar a las muestras biológicas. Se debe de trabajar mucho en el consentimiento informado y cuando existan estos vacíos legales, sobre todo para estos aspectos que existe todavía muchos vacíos, pues nos debemos de apoyar en los comités de ética. Investigación para la salud, que defienden la dignidad del ser humano, reconocen a la persona como titular de los derechos, a la protección de datos personales precisamente y a la salud, que como ya también se había comentado. Y bueno, vamos a hablar de algunos artículos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, porque precisamente datos personales sensibles viene señalado en el artículo 3 de esta ley, que dice que son aquellos datos que afectan a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve riesgo grave para o bien como identificable. Esto es muy importante porque es probable que yo pueda utilizar un dato de una muestra biológica si la disocio, si hago que no sea identificable. Y bueno, obviamente una muestra biológica generalmente tiene por lo menos 2 identificadores, y sobre todo ahora con las metas internacionales de identificación correcta del paciente, pues por lo menos debemos de poner 2 identificadores personales. Por lo tanto, son datos personales sensibles. Y entonces el nombre, por ejemplo, y la fecha de nacimiento, que generalmente están como parte importante en una muestra biológica, tienen que ser protegidos. Colegislado al respecto. Y bueno, pues desde la Constitución Política, también reciente, de junio del 2009, tenemos este decreto donde contiene y dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición. Es precisamente en este artículo 16 de este decreto está contenido. También tenemos una normatividad en el sector sanitario, en la Ley General de Salud, como ya se comentó, en el reglamento, y en el reglamento de la Ley General de Salud, precisamente en materia de... Buenas noches, muchas gracias por la invitación, doctor José Melgen Moctezuma. Y bueno, vamos a hablar sobre materiales biológicos y datos personales. Hay muchos datos que se van a traslapar, que ya fueron comentados, porque pues los materiales biológicos definitivamente corresponden a datos personales, contienen datos personales que son datos sensibles y que están contenidos ya en algunas de las legislaciones que, como comentaba el licenciado anteriormente, pues está perfectamente ya bien en este momento en México, los de origen racial o étnico y estado de salud presente y futuro y información genética. Por lo tanto, todos los datos de salud, como podemos ver, corresponden a datos sensibles. Entonces, los datos de una muestra biológica son datos personales, son datos sensibles y como tal se deben de manejar. Entonces, las muestras biológicas y los datos genómicos contienen esta información y requieren un manejo y una protección especial. Ya se había comentado que los datos personales es toda información concerniente a una persona física identificada o